¿Qué es la ingeniería biomédica y qué aplicaciones tiene? Pues la ingeniería biomédica es una disciplina más o menos emergente que lo que hace es integrar conocimiento tanto de la propia ingeniería como de la medicina, y además puede servir como un puente, un lenguaje, una intercomunicación entre especialistas que están en disciplinas tan dispares, ¿no? Como pueden ser los ingenieros y los médicos, que no tienen ese lenguaje intermedio de comunicación. Entonces un ingeniero biomédico puede hacer de puente entre estos especialistas, y además la propia ingeniería biomédica tiene como objetivo desarrollar nuevas técnicas instrumentales, nuevos sistemas de diagnóstico, nuevas terapias avanzadas, y todo ello en pro de mejorar la salud de la población en general. Concretamente, en cuanto a aplicaciones, hay muchísimas y muchas de ellas pues lo que intentan hacer es aunar, por ejemplo, la ingeniería de materiales con la propia medicina, o la ingeniería electrónica con la medicina, o la ingeniería mecánica con la medicina. Ejemplos de ello, por ejemplo, la ingeniería tisular o la ingeniería de tejido, que lo que intenta es regenerar órganos o partes del cuerpo que pueden estar defectuosas. Por ejemplo, un paciente que tiene artrosis, se le puede colocar biomateriales. En este caso, estos biomateriales van a tener propiedades similares a las propias del cuerpo, a las propias de la matriz extracelular, y con estos biomateriales, y junto con la combinación con células, se puede regenerar el cartílago, por ejemplo, del paciente con artrosis. O sea que, por ejemplo, una primera aplicación, porque es muy interesante, que lo que intentamos es que la ingeniería y todos los avances a nivel ingenieril contribuyan a que la medicina también avance y mejore, ¿no? Efectivamente. Y una aplicación pues sería eso, de manera sintética, crear tejidos que se puedan incorporar a tejidos dañados de las personas, por ejemplo. Por ejemplo, la incorporación de biomateriales que sí que tengan estas propiedades similares al propio tejido. Muy bien. Otra cuestión súper interesante sería la cirugía robótica. Concretamente aquí en Valencia disponemos de un robot Da Vinci que está en el Hospital General, y esta cirugía robótica es súper interesante porque permite que el cirujano pueda estar operando con una consola más o menos en remoto, y con esta consola puede, digamos, ampliar la imagen en 3D y llegar a ser súper preciso. Entonces él con esta consola va manejando unos brazos robóticos que están digamos, situados en la parte de la cirugía, y con estos brazos robóticos conseguir una cirugía totalmente de precisión. Claro. Estamos hablando de que conseguiríamos, aquí sería ingeniería mecánica, ¿no? Aplicada, y la robótica. Y la robótica, eso es. Exactamente, la robótica aplicada a la medicina, y en este caso a la cirugía, para ser mucho más preciso en las intervenciones y ayudar un poco también a los médicos a, yo qué sé, en un momento dado, reducir también, entiendo, ese fallo humano, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O sea, que sería un avance también significativo. Incluso me comentaste cuando estábamos charlando para preparar esto que abre... No sé si ya se está haciendo o no, pero bueno, abre la puerta a que se pueda incluso operar a distancia, ¿no? En el futuro, posiblemente se podría hacer, ¿no? Claro, esto son sueños que tenemos que sería muy interesante porque, no sé, corrígeme si me equivoco, pero bueno, no necesitas tener al médico siempre, o sea, un médico en cada sitio o en cada lugar donde haya que hacer la cirugía, ¿no? Efectivamente. Alguien, un cirujano especializado te podría operar desde Houston, Estados Unidos, efectivamente. Muy bien, pues muy interesante. ¿Qué más cosas se puede aplicar? Al hilo de esto, por ejemplo, también la impresión de estructuras tipo 3D que simulen órganos, por ejemplo, y que esto ayude también al cirujano, digamos, a de algún modo practicar, exacto, o conocer mejor, ¿no? Eso, exacto, como simular un poco esa cirugía, o planificar esa cirugía. ¿Y cómo? Pues mediante, por ejemplo, una imagen de tomografía, o sea, de TAC, de resonancia magnética o de rayos X. A partir de ahí, ese archivo que está en formato de imagen, pasarlo a un archivo que se pueda llevar a una impresora 3D, y mediante polímeros específicos hacer esa impresión de ese órgano, y luego que el cirujano pueda un poco estar jugando con ese órgano a fondo, ¿no? Efectivamente. Claro, aquí encima es también la parte de materiales, la parte de ingeniería mecánica, se unen varias cosas, y la cirugía. Exacto. Muy bien.
Otra cuestión también muy interesante es la parte de la biomecánica, ¿no? Toda la parte de exoesqueletos, por ejemplo. Prótesis, exoesqueletos que le van a permitir, por ejemplo, a un paciente que tiene movilidad reducida, bien sea por un accidente o bien sea porque tiene alguna patología neurológica y no puede mover, por ejemplo, el brazo, pues están cada vez emergiendo más estos exoesqueletos o dispositivos, digamos, un poco externos al cuerpo que te permiten volver a tener ese movimiento y tener ese control del movimiento. Toda la parte de biomecánica, la parte de ingeniería biomédica es súper puntera y además súper necesaria e interesante. Y ahí estamos juntando toda la parte de lo que es ingeniería mecánica con la parte de medicina. Estamos viendo como en todas estas aplicaciones estamos juntando la ingeniería, una rama de la ingeniería, con lo que es la medicina. Entonces, la ingeniería biomédica abarca un abanico inmenso de posibilidades, no es una aplicación concreta, sino que es la unión o el puente entre toda esta rama de la ingeniería con la medicina. Claro, que cuando hablamos de ingeniería biomédica nos tenemos que quedar que estamos hablando de una disciplina general, pero las aplicaciones son infinitas. Exacto. De hecho, es muy interesante, sobre todo esto último que estabas explicando, porque yo creo que eso lo tenemos incluso un poco más, bueno, al menos yo personalmente, más claro, lo tenemos más identificado en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Pistorius, ¿no? Aquel atleta que tenía las prótesis en las piernas, ¿no? Sí. Eso ya fue un hito, porque además podía correr, no sé, muy rápido y era un hito tecnológico. Eso fue quizás lo que puso en el mapa las capacidades de este tipo de disciplinas. Pero claro, ya hablamos de cosas incluso más avanzadas, ¿no? De gente que a lo mejor tiene una parálisis, no que ya solo ha perdido una extremidad, sino ya cosas mucho más funcionales en el día a día. Fernando, ¿querías comentar algo? No, de hecho, al hilo de lo que has comentado de Pistorius y tal, y lo como avanzado desde entonces, claro, aquello fue el principio. Creo que hace poco hubo un caso, ¿no? De que ya están haciendo pruebas de gente con problemas en la espinal incluso, creo que si no me recuerdo mal, creo que ha sido aquí en Toledo, ¿no? Que le pusieron unas pruebas de un exoesqueleto y salió el hombre en muchas entrevistas de la radio. Y claro, te sorprende que todas esas cosas que parecían del futuro o de la tele, que ya están aquí. Parece como un poco biónico y muy futurista, pero realmente es el futuro y es hacia donde tiende la ingeniería biomédica y la biomecánica, y por eso es tan interesante y hay que seguir investigando en ello, porque puede solucionar problemas en la población. Claro, es que la calidad de vida de las personas está, vamos, 100% vinculada a su independencia física y a su movilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es otra aplicación muy interesante. Pero bueno, ya tenemos que ir centrando el tiro, ¿no? de lo que vamos a tratar hoy más en profundidad, ¿no? Sí. Querías hablar primero del tema de las terapias y luego ya nos vamos ya acercando a los sistemas de detección, ¿no? Exacto. En cuanto al tema de terapias, también dentro de lo que es el ámbito de la ingeniería biomédica, también muy punteros. De hecho, aquí en Valencia tenemos un instituto de investigación, un centro de investigación dentro del Instituto de Desarrollo Molecular que trabaja específicamente en todo el tema de liberación controlada de fármacos y todo el tema de terapia un poco dirigida, utilizando, por ejemplo, nanopartículas que son mesoporosas, que permiten liberar concretamente un fármaco concreto y vectorizarlo hacia el órgano que realmente lo necesite. Toda esa parte de la ingeniería biomédica también es súper puntera. Y luego ya centrando un poco el hilo en lo que íbamos a hablar exacto, lo que un poco más especializada estoy es en el campo de las técnicas de diagnóstico y en concreto el desarrollo de plataformas de diagnóstico de detección basadas en biosensores o biosensado molecular. Muy bien. Pues sí, ahora nos centraremos en el tema de los biosensores y los sistemas de detección porque tienen, la verdad, cuando me estabas contando, cuando preparábamos la entrevista y tal, todo el potencial y todas las puertas a futuro que nos abren, es importante contarlo y que la gente sepa directa o indirectamente por qué es tan importante seguir invirtiendo en ciencia. Efectivamente. Porque cómo la ciencia contribuye a nuestra calidad de vida. Es importantísimo tener esto presente, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, aunque parezca mentira.
Pero sí que me gustaría tratar el tema un poco de la terapia muy breve, ¿eh? No vamos a profundizar porque no es el objeto, pero sí que comentabas que a través de nanopartículas, por ejemplo, o a través de fármacos inteligentes, por decirlo de alguna manera, se pueden liberar determinadas sustancias para tratar más específicamente patologías. También hay otras terapias con las que se está avanzando, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, el tratamiento de cáncer, etcétera, y eso está ligado con los biosensores y los sistemas de detección y los sistemas de diagnóstico, porque una cosa trae de la mano a la otra, ¿no? Es decir, un buen diagnóstico te permite ser más preciso en la terapia. Entonces, avanzar en los dos campos de la mano puede ser importante, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Por ejemplo, el tema del cáncer. Exacto. Concretamente en el tema del cáncer, poder realizar sistemas de diagnóstico, desarrollar sistemas de diagnóstico de precisión que te permitan detectar, por ejemplo, mutaciones concretas que están relacionadas con un cáncer concreto, si están mutadas o no, esas variaciones van a permitir que posteriormente el oncólogo o el especialista, el médico que vaya a dar la terapia, pueda reemplazar la quimioterapia o la radioterapia por fármacos específicos como son los anticuerpos monoclonales. En concreto, en el cáncer de colon, las mutaciones específicas en los oncogenes KRAS, NRAS y BRAF, etcétera, sobre todo con respecto a la variante mutante o no mutante del gen KRAS, te permiten dar anticuerpos monoclonales específicos, como puede ser el cetuximab o el panuptumab, que posiblemente a la gente que le ha tocado y que esté pasando por ahí le hayan hecho estas pruebas de diagnóstico mediante PCR a tiempo real o secuenciación masiva, y gracias a este tipo de terapia, que es súper específica y va concretamente a donde está el problema, a abordar el problema, su tratamiento habrá sido mucho más efectivo y además menos agresivo. Puede ser. Muy bien, que son terapias monoclonales, dices. Sí. Se llaman así, ¿no? Sí, anticuerpos monoclonales. Están basados en fármacos que son selectivos frente a la cascada de reacción que en ese momento está ocurriendo a nivel celular. Muy bien. Bueno, pues a ver, súper interesante porque se puede vislumbrar claramente esos sistemas de detección, esos biosensores, el papel fundamental que juegan en el diagnóstico y por tanto, de forma causal, el impacto que tienen después en tratamiento y en terapia, y no solo en cuanto a su efectividad, sino pues eso, hacerlos más llevaderos también, ¿no? Efectivamente, no tanto, o sea, en los sistemas de diagnóstico basados en biosensores, en toda esta fase están en investigación, en desarrollo, etcétera, pero las que son técnicas súper robustas que ya están instauradas en los laboratorios centralizados de anatomía patológica son la secuenciación masiva y la PCR a tiempo real, que son los que realmente ya son los estandartes de esta biología molecular que permite un diagnóstico preciso, acompañado también siempre de ese anatomopatólogo que va a permitir hacer, ¿no?, un diagnóstico también histológico de lo que es el tejido y ver morfológicamente si hay células dañadas o no hay células dañadas. Entonces siempre esa cooperación entre esa biología molecular y entre esa anatomía patológica te va a permitir dar una respuesta selectiva al diagnóstico. Sí. Vale, ¿hablas de PCR a tiempo real? Sí. ¿Eso qué es? ¿Se puede decir? A todos nos suena ahora, ¿no? Con el tema del COVID, todo el mundo hemos ido a hacernos una prueba de PCR. Bueno, al final la PCR a tiempo real es la que conocemos, es una técnica. No, es una técnica que te permite amplificar el ADN a tiempo real y tú estás viendo realmente cómo se está amplificando. Está la PCR a tiempo final, donde tú tienes tus amplicones, tus productos de amplificación a tiempo final y después los cuantificas mediante fluorescencia, etcétera, pero luego está la PCR a tiempo real, que es la tecnología, digamos, estándar de referencia, donde te permite ir viendo esa amplificación a tiempo real. Vale. ¿Y la secuenciación masiva? Es otra técnica, otra tecnología súper robusta de nueva generación que te permite ir secuenciando cada uno de estos genes. En concreto, la secuenciación masiva sí que se utiliza mucho para todo el tema de diagnóstico de cáncer, también se utiliza mucho para el tema del diagnóstico prenatal, por ejemplo. Y estas nuevas pruebas que hay ahora, ¿no? Que no son tan invasivas como las otras, ¿no? Que te tienen a lo mejor que exacto. Pero sí que es cierto que estas tecnologías que son súper robustas y que son el estandarte y que no pueden ser, digamos, desbancadas por otras tecnologías,
siempre se presentan en hospitales de referencia, en centros de investigación de referencia y, claro, solamente las grandes urbes o los países en vías de desarrollo pueden contar con este tipo de tecnologías. Vale, centros de referencia, grandes urbes. Por aclarar, ¿no? Por aclarar conceptos, porque no todos estamos familiarizados con esa terminología. Estamos hablando de lugares donde haya un hospital, donde haya grandes laboratorios, donde haya inversión en infraestructura y en equipamiento, claro, que puedan procesar esas muestras, ¿no? o esos ensayos y esos análisis que se han hecho previamente, ¿no? El problema está cuando damos el salto a sitios donde no hay acceso a eso o el acceso es muy limitado, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí entran un poco en juego y ya nos metemos ya en materia el tema del desarrollo de los sistemas de detección, más concretamente los biosensores, ¿no? Sí. Que es tu especialidad. Sí. Estos biosensores son una alternativa a estos métodos súper robustos, estas tecnologías súper robustas de detección y digamos que están orientados a poder diagnosticar y poder detectar no solamente en grandes urbes, sino también en zonas rurales, por ejemplo, donde no tienen acceso a un hospital centralizado o a un laboratorio de investigación puntero, o también y sobre todo a países, por ejemplo, del sur global, donde no tienen este tipo de infraestructuras. Entonces, estos biosensores, muchas de sus características están totalmente orientadas a este sector, como puede ser la accesibilidad, la portabilidad y la capacidad de, reacción sin necesidad de grandes tecnologías. Sí, porque al final este que me comentabas, ¿no? Porque al final se basan en inmunoensayos y en ensayos de ADN, por ejemplo, que no utilizan PCR a tiempo real, sino que pueden utilizar amplificaciones isotermas, que son también técnicas, métodos de amplificación de ADN, pero que en lugar de utilizar un termociclador que necesita ciclos térmicos, porque la enzima que utilizan para amplificar necesita estos ciclos térmicos, utilizan enzimas que son termoestables. Por ejemplo, las amplificaciones isotermas basadas en la recombinasa polimerasa, en la LAMP o en la Rolling Cycle Amplification, que son técnicas que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y que se están utilizando mucho para poder diagnosticar infecciones o enfermedades propias de países del sur global. Claro. Entonces, digamos que lo que estamos consiguiendo con eso es un concepto clave que tú utilizas es no solo la accesibilidad, que eso está claro, es decir, no tengo acceso a un hospital, a un laboratorio avanzado, a equipos de análisis clínico superpunteros, pero esa accesibilidad viene de la mano de portabilidad, ¿no? Eso claro es cómo funciona. En concreto, un poco definir qué es un biosensor, que Perfecto, es un instrumento analítico que lo que permite es, a partir de una muestra de un paciente, como puede ser, por ejemplo, sangre, orina o un tejido, obtener una muestra y a partir de esa muestra detectar sobre ese soporte, sobre esa plataforma biosensora que hemos desarrollado, la presencia o ausencia de ese biomarcador que nosotros queremos reconocer. ¿Y cómo funciona? Pues utilizando materiales inteligentes, como pueden ser polímeros o pueden ser metales o pueden ser nanopartículas, y además son muy accesibles y son portables. ¿Por qué? Pues porque su capacidad de fabricación o de producción es masiva, porque todos estos materiales son más asequibles, son más asequibles y accesibles, y además lo que es la propia estructura del biosensor integrado es muy fácil de transportar, ¿no? Por ejemplo, imagínate lo que estamos ya muy familiarizados con los sistemas de flujo lateral basados en nanopartículas de oro para la detección del virus SARS. Claro, que te permiten detectar la infección concreta. Por ejemplo, un test de antígenos es un biosensor. Se podría llamar biosensor. Es que has dado el clavo, porque nosotros estamos familiarizados con un test de antígenos. Yo creo que eso, vamos... Todo el mundo lo puede entender. Tú te sacas una muestra genética, aplicas un reactivo, te sale la rayita y eso es positivo o negativo, ¿no? Y
se interpreta, o sea, yo entiendo ahí que hay una interpretación. Es una interpretación visual, colorimétrica, que tú estás viendo, porque lo que estás viendo es una si es positivo o negativo. Línea de nanopartículas de oro que han estado conjugadas a los anticuerpos específicos frente al SARS. Entonces tú visualmente dices, ¿tengo línea o no tengo línea? Y eso es positivo o negativo en teoría. Eso es positivo o negativo. Un porcentaje de... Exacto, pero tú realmente no lo has intercomunicado con un sistema de transducción que te permita ver qué concentración concreta tienes. Entonces, un biosensor, además de tener la capacidad de detectar la presencia o ausencia, muchas veces también es capaz de darte la concentración concreta, es decir, el límite de detección, y además estar conectado, por ejemplo, con un software que te permite saber concretamente esa concentración del analito.